Hola chicos, mi nombre es Laura Rodríguez, yo soy la monitora de Matemáticas y Estadística en modalidad virtual y los voy a estar acompañando en el núcleo de Laboratorio Ideas 2. Entonces, para continuar el análisis de los datos, recuerden que tenemos un correo que es monitorías@ceifa.edu.co. Ahí nos pueden escribir para cualquier duda que tengan acerca de administración, de economía, de contabilidad, de matemáticas, de estadística, de lo que necesiten. Bueno, retomando. Vamos a hacer dos ejercicios, uno cuantitativo y otro cualitativo, y vamos a interpretar los datos. Recuerden que tenemos una reunión en donde los docentes les van a decir la sala y la fecha y la hora, para que podamos ampliar un poquito esta información. Bueno, no siendo más, primero vamos a reconocer que si es una variable cuantitativa o cualitativa. Entonces, ¿esta qué les parece? ¿Una variable cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa porque tenemos números exactamente. Y esta es la cualitativa. Entonces, retomando un poquito el video anterior, sabemos que para la cuantitativa podemos hallar todas las medidas de resumen y podemos hacer tablas de frecuencia, ¿cierto? Para el análisis. Pero que la cualitativa esta solo se hacen tablas de frecuencias y se le saca la moda porque no es relevante la dispersión ni el promedio de esta, ¿cierto? Porque son cualidades y no estamos hablando de números. Entonces empecemos por la más sencilla, que es la cualitativa. La cualitativa, entonces tenemos que hacerle una tabla de frecuencias. Para hacer la tabla de frecuencias, primero voy a recordar que trae una tabla de frecuencia. Trae FI, HI, FI, HI. FI minúscula es la frecuencia relativa, qué pena, absoluta. FI, HI minúscula es la frecuencia relativa. Y las mayúsculas son sus acumulados. ¿Cierto? Ya teniendo esto presente, sabemos que la absoluta simplemente es el conteo de los datos, la relativa es el porcentaje y la acumulada es la suma de las anteriores. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a hacer la tabla de frecuencia. Podemos hacerla de dos maneras, una manual y una por medio de tabla dinámica. Les voy a enseñar de las dos maneras. La manual simplemente es coger y transponer, ¿cierto? Y aquí yo necesito todos los parámetros. Entonces, tenemos un excelente, tenemos un bueno, tenemos un regular y tenemos un malo. Aquí es muy importante que vean que en la tabla todo está escrito de la misma manera, porque si, por ejemplo, tienen un bueno que empiece por la B minúscula, no les va a sumar cuando empiecen a contar todos los buenos que hayan en la tabla, ¿cierto? Entonces es muy importante que todo esté escrito de la misma manera. Le vamos a dar como un ordencito. Listo. Entonces aquí vamos a utilizar la función. Afortunadamente Excel nos facilita mucho. Siempre con todas las funciones. Entonces le vamos a dar la función contar. Sí. Porque la otra función es contar números. Esta es contar parámetros. Entonces, el rango va a ser todo el listado. Y el criterio va a ser qué es lo que tengo que contar. ¿Cierto? Entonces voy a contar mis excelentes. Voy a fijar la lista porque esta es la que voy a utilizar para todo. Cierro el paréntesis y ahí están la cantidad de buenos, de regulares y de malos, ¿cierto? Ya simplemente le doy la sumatoria de todos, en total tengo 52 datos. El porcentaje, cojo el anterior y lo divido por el total. Y el total lo voy a fijar porque siempre va a ser el mismo total. ¿Cierto?
Esto siempre, obviamente, como son porcentajes, lo pongo en porcentaje y le pongo uno que otro decimal. Y el acumulado simplemente es una sumatoria del anterior más el mismo. Del anterior más el de la misma fila. ¿Cierto? Sabemos que lo tenemos buenos porque siempre tiene que haber un 52. Aquí le doy una sumatoria. Un 52, un 100%, y aquí un 52, un 100%, una fila más arriba. Esta es la manera de hacerlo manual, ¿cierto? Muy sencilla, pero mucho más sencillo si lo hacemos por medio de la tabla dinámica. Seleccionamos, le damos insertar tabla dinámica, ya está seleccionada, les digo, si la quieren en otro libro, le dan en otra hoja de cálculo, pero yo la quiero tener aquí, entonces le doy en la hoja existente y la ubicación quiero que quede aquí abajo, ¿cierto? Entonces ahí tengo. Entonces, la pueden organizar en fila o en columna, como les sea más sencillo, ¿cierto? Pero por presentación preferiría que en fila, y obviamente tienen que darle valores a este. Entonces, simplemente voy a hacerle 4 valores. ¿Para qué? Para que me hagan las 4 hileras. Entonces, miren que automáticamente se me dio en cuenta, ¿cierto? A veces se pone en suma, en promedio, entonces eso es muy importante que lo validen. Este automáticamente se me dio en cuenta que es como lo necesito, que es un conteo. Y esta segunda le voy a dar que lo necesito mostrar como porcentajes, ahí está. Y esta, como lo necesito en sumatoria, le voy a decir que lo necesito como en total de, ahí está. Y esta, como lo necesito en sumatoria de porcentaje, le doy sumatoria de porcentajes, ahí está, ¿cierto? Entonces, noten que tengo exactamente igual que el anterior, pero fue por medio de una tabla dinámica, que esto nos facilita bastante la vida. Entonces, ¿qué puedo sacar aquí en conclusión? Obviamente, puedo mencionar la moda, diciendo que excelente, que la calificación excelente se hizo por 28 personas de 52, que eso representa un 53.85%, que en promedio los resultados fueron óptimos, pese a que está por encima del 50%. También se puede mencionar el valor más alto, que en este caso es la moda, y también el valor inferior, el malo, que fueron por 4 personas, que solo representa un 7,69% para este ejercicio. Entonces, básicamente, cuando tenemos una variable cualitativa, se identifican los valores más significativos, o sea, más grandes, más pequeños, más extraños, ¿cierto? A eso también le podemos hacer gráficas, una gráfica de torta, pero bueno, esta función, cuando hacemos la encuesta, generalmente ya nos trae el gráfico por medio de las respuestas, por la pestaña de respuestas. Entonces ahora nos vamos para la parte más complicada, que es cuando tenemos, que en realidad no es lo más complicado, sino que es un poquito más amplio, que es cuando tenemos una variable cuantitativa. Entonces vamos a hallarle medidas de resumen y vamos a hacer una tabla de frecuencias. Entonces, para hacer las medidas de resumen, se pueden hacer de varias maneras. Una es por medio de funciones, en donde yo cojo mi media, mi mediana, mi moda, que son las de tendencia central, y cojo las de dispersión, que son la desviación, el coeficiente de variación, el rango, la varianza, y hay muchas otras, pero vamos a tomar estas nada más, y le doy por medio de la función. La función media se llama promedio en Excel. Promedio de este. Y le doy cerrar. La mediana se llama mediana. Mediana.
de estos datos, y le doy cerrar, y la moda, se llama moda, de los datos, y le doy cerrar. Desviación. Recuerden que es muy importante reconocer si lo que tengo es una población o una muestra, en este caso es una muestra, porque la desviación y varios datos me varían si tengo una muestra o una población, ¿cierto? Y el coeficiente de variación es el único que nunca va a estar en la unidad de medida del mismo, el coeficiente de variación y la varianza, ¿cierto? El coeficiente de variación siempre va a ser un porcentaje dividiendo la desviación y el promedio. Y este siempre va a ser en términos de porcentajes. Entonces así, ¿cierto? Entonces, grandes, medianas y pequeñas. Y todo esto lo quiero. Listo. Esta es una manera, hacerlo todo manual, ¿cierto? La otra, ya vamos a interpretar todo eso. Entonces recuerden, todas las unidades de medida siempre vienen en la misma unidad de medida que vienen los datos, a excepción de dos, del coeficiente de variación que siempre va a estar en porcentaje y de la varianza que siempre va a estar al cuadrado, ¿cierto? Si aquí estamos hablando de millones de pesos, entonces si hallamos la varianza sería millones de pesos al lado, ¿ok? Entonces, la otra manera es por medio aquí de datos, análisis de datos. Si no lo tengo habilitado, me voy aquí para herramientas, le doy en más comandos, me voy para complementos, le doy en ir, le chuleo herramienta para análisis y le doy a aceptar, ¿cierto? Entonces, aquí automáticamente me aparece en la pestaña de datos, datos, análisis. Le voy a dar en estadística descriptiva, le doy a aceptar. Él ya me seleccionó los datos. Rótulos en primera fila significan si viene o no con el título. Yo los tengo seleccionados, entonces le voy a dar rótulos en la primera fila. Y en rango de salidas donde quiero que me aparezca la tabla. Y chuleo resumen de estadística. Entonces miren que automáticamente me va a salir lo mismo. Pero aquí pasa algo porque el primero está diferente. ¿Por qué está diferente? Mediana, moda, desviación 26 y... A ver. No, espero que seleccione. Todo exactamente igual. Aquí es así. A 7, a 7. Vale. Vale. Entonces, ¿qué interpretación puedo tener aquí? Por ejemplo, respecto a la media, yo podría decir que mirando los números de las 4 tipos de empresas, que la media más alta en pérdidas, en utilidades en millones de pesos, fue las medianas, ¿cierto? Entonces eso es un dato representativo. Comparar las 4 y decir cuál es el promedio más alto. También puedo decir que la mitad de los datos, recuerden que la mediana es el 50% de los datos, están entre estos millones de pesos, ¿cierto? También puedo decir qué tan dispersos están los datos y comparo la mediana con la media, ¿cierto? Entonces pueden notar que generalmente todos están muy dispersos, pero que el que menos disperso está, aún estando muy disperso, es el de las pequeñas, ¿cierto? Que es donde hay menos diferencia.
¿Cómo también lo puedo verificar? Con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación aquí es de 55,25, que es mucho menor que los anteriores. Entonces, recuerden que cuando estamos interpretando el coeficiente de variación, tengo dos cosas que son heterogéneas y homogéneas. ¿Qué esto qué me dice? Todo viene representado a un 15%. Homogéneas significa que está menor o igual que ese 15%. Y heterogénea significa que está mayor a ese 15%, ¿cierto? Entonces, en este caso, todos los datos son heterogéneos, porque todos están por encima del 15%, teniendo un 51, un 61, un 55 y un 55,69. ¿Que cuál está más disperso? El de las empresas medianas. ¿Que cuál es el que menos disperso está aún siendo heterogéneo? El de las empresas pequeñas, ¿cierto? Eso es como el análisis que le puedo dar. Ahora haciendo ya la tabla dinámica con la tabla de frecuencia, recuerden que lo podemos hacer de forma más sencilla por medio de tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. Lo quiero en una hoja existente, lo quiero por aquí. Ahí está. ¿Cierto? Por ejemplo, para las grandes, miren que automáticamente se me puso en suma, que eso era lo que necesitaba. Entonces, ustedes van a ver una tabla así y van a decir, no, pero ¿qué voy a interpretar ahí? Entonces, primero que todo, en este momento necesito es un conteo, no una suma de los datos. Entonces, lo voy a resumir en conteo, ¿cierto? Y fuera de eso, yo necesito organizar estos datos, pues porque no necesito que esto me diga que hay uno de estos. Y miren que es muy importante porque mire que en la grande y en la mediana no me aparece moda. No hay ningún valor que se repita. Y esto me puedo verificar porque aquí no hay ninguno que diga un 2, ¿cierto? Todo solo hay una unidad. Entonces yo tengo que organizar estos datos de una manera que sea mucho más sencilla interpretarlos, no solo con estadística descriptiva. Entonces, para eso me sirve el rango, el mínimo y el máximo. Recuerden que el rango es el recorrido, es como la amplitud del valor mínimo y el valor máximo. Entonces yo aquí tengo los rangos de todos. ¿Cierto? Tanto para la grande, mediana, pequeña o microempresa. Entonces, teniendo esto, siempre lo voy a dividir entre 4, 5 y 6. ¿Por qué 4 y 5 y 6? Porque generalmente son los intervalos más recomendados. Porque si, por ejemplo, yo tengo 26 números, yo esto no lo voy a dividir entre 20 datos. No, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a dividir entre 10? No, ¿para qué? Generalmente es como en unos intervalos mucho más pequeños. Pero si lo hago entre 2, por ejemplo, eso me van a quedar unos intervalos de 10 unidades. Entonces va a ser demasiado amplio. Entonces no voy a tener muchos datos que interpretar. Entonces lo recomendable siempre es entre 4, 5 y 6 intervalos. Entonces, yo voy a coger este rango y lo voy a dividir por cada uno. Voy a fijar el rango. Y el que tenga menos decimales es el que voy a tomar. Lo mismo lo voy a hacer para todos. Lo voy a fijar y lo voy a dividir por estos rangos. Lo tomo, lo fijo y lo divido por estos rangos. ¿Cierto? Entonces, en este caso estamos haciendo el de las grandes. Entonces, vamos a fijarnos en el de las grandes. Entonces, ¿cuál es el que tiene menos decimales? Este, ¿cierto? Entonces, esta va a ser mi amplitud en la agrupación. Entonces, lo voy a dar a agrupar. Me dice cuál es mi mínimo y mi máximo. Le voy a decir que agrupar entre... Ay, olvidé el número. 1329,5. 1329,5.
1329,5. Y ahí está. Entonces, automáticamente me va a aparecer cuáles son los valores que más se repiten, que están entre este intervalo, que recuerden que estamos hablando de millones de pesos. Y ya con esto podríamos, recuerden que esto es la frecuencia relativa, podemos hallar automáticamente y terminar la tabla de frecuencias. Recuerden que es muy importante que aquí, aparte de una variable cuantitativa, tengo una variable continua. ¿Por qué continua? Porque estamos hablando de decimales, porque el recorrido que yo hice, lo hice con decimales. Entonces miren que él automáticamente me termina el intervalo en un número y me empieza en este, porque sabemos que cuando tenemos variables cuantitativas se dividen en discretas y en continuas. Y cuando tenemos la discreta, simplemente son números enteros y sabemos que de 1 a 2 hay un número, ¿cierto? Entonces podemos dejar el intervalo abierto, pero si tengo una variable continua, sabemos que de 1 a 2 hay infinitos números. Entonces por eso tengo que terminar y empezar en el mismo número para que no me deje ningún error, ningún número por fuera, ¿cierto? Que eso es muy importante. Bueno, chicos, ya teniendo esta información, los invito a que hagan el de las medianas, las pequeñas, las microempresas y que interpreten un poco y a este pueden adicionarle una tabla para poder comparar dos variables en una misma tabla dinámica, que es una tabla de contingencias. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos en la sección.